Las películas de terror son un género cinematográfico diseñado para provocar miedo y tensión en el espectador. A menudo, estas películas exploran temas oscuros y perturbadores, utilizando elementos sobrenaturales, psicológicos o criminales para crear una atmósfera inquietante. La esencia del terror radica en su capacidad para jugar con los miedos primordiales del ser humano, como la muerte, lo desconocido y la pérdida de control. Desde sus inicios, el cine de terror ha evolucionado significativamente. Las primeras producciones se basaban en mitos y leyendas, pero con el tiempo se han diversificado en múltiples subgéneros. Por ejemplo, el slasher se enfoca en asesinos en serie que persiguen a sus víctimas. Y de eso hablaremos hoy, porque hoy les traigo un curioso iceberg de los asesinos del terror slasher. Ya sin más nada que decir, empecemos. Freddy Krueger es el personaje principal de la saga de películas de terror Pesadilla en la calle Elm. Fue creado por el cineasta Wes Craven, y ha sido interpretado por el actor Robert Englund en casi todas las películas, y por Jackie Earle Haley en la versión de 2010. Este personaje es literalmente un demonio, una pesadilla según alguien sepa de su leyenda. Vestido con un sombrero viejo, un jersey con rayas verdes y rojas, y su característico guante de cuchillas, creado por él mismo. Su cara desfigurada por las quemaduras sufridas en el asalto de los padres, junto con un peculiar sentido del humor negro, le dan todavía más aspecto de ser tenebroso y malvado. Él comienza a hacer acto de aparición, entre adolescentes del lugar, pero con la particularidad que solo aparece cuando los susodichos están durmiendo, y todo esto junto lo convierte en un asesino despiadado y que disfruta viendo sufrir a esos jóvenes. La sed de venganza, la envidia, y las ganas de hacer daño y disfrutar con ello, convierten a Freddy Krueger en un asesino impecable e implacable, que no tendrá piedad con ninguna de las personas que se le pongan por delante. Chucky es un famoso muñeco de terror que ha asustado a generaciones desde su debut en la película Child's Play en 1988. Pero no te dejes engañar por su apariencia de juguete adorable. Chucky es, en realidad, el alma de un asesino en serie llamado Charles Lee Ray. Después de una intensa persecución, Charles utiliza un ritual de vudú para transferir su espíritu a un muñeco, lo que le permite seguir causando estragos, pero ahora en un cuerpo de plástico. Chucky no solo ha protagonizado varias películas, sino que también ha aparecido en series de televisión, cómics y videojuegos. Su popularidad ha crecido tanto que se le considera uno de los villanos más reconocibles del género. Pinhead es el principal antagonista de la saga de películas Hellraiser, creado por el novelista y cineasta Clive Barker. Anteriormente se le conocía como el líder cenobita, pero conforme pasaban las siguientes secuelas se acopló al nombre de Pinhead. Su nombre original, en el primer film de la saga, era Lea Cenobite líder en español, pero pronto el apodo Pinhead sobresalió tras el estreno y se convirtió en la forma más popular para referirse al personaje. Sin embargo, solo en la 10ª entrega este nombre es usado por primera vez por otros personajes de la saga para referirse a él. Su mayor característica, por la cual se ganó su sobrenombre, es la intrincada red de laceraciones que recorre su cabeza formando un patrón cuadriculado, con gruesos alfileres clavados en cada una de las intersecciones tan profundamente que llegan hasta el hueso. Viste una sotana monopieza de cuero negro, unida a su pálida piel lacerada mediante complejos mecanismos de tortura, ganchos y cadenas, que hacen referencia al santo oficio que obra. Ghostface es un asesino profesional, principal antagonista de la película Scream. El personaje y la película fueron creados por el cineasta Wes Craven, quien es conocido por crear al personaje Freddy Krueger, de la película Pesadilla en la calle del infierno. El personaje es utilizado principalmente como un disfraz por los antagonistas de cada película, para ocultar su identidad mientras realizan una serie de asesinatos. Ghostface a menudo llama a sus blancos para burlarse o insultarlos mientras usa un distorsionador de voz que oculta su identidad.
La cambiante identidad de personas bajo la máscara significa que Ghostface no tiene ningún motivo definido, que va desde buscar venganza y fama por presión de compañeros, aunque cada asesino comparte el objetivo común de asesinar a Sidney Prescott. El personaje de Ghostface es el mismo disfraz que a lo largo de la serie Scream, presentado con una capa negra y una máscara de goma blanca que se asemeja al rostro de un fantasma con una expresión de grito. Suele llamar a sus blancos generalmente para burlarse de ellos o simplemente distraerlos el tiempo suficiente para atacarlos o aislarlos. En algunas ocasiones Ghostface les hace creer que es inofensivo para revelar sus sádicas intenciones. Los Ghostface ha mostrado tener una gran capacidad para tolerar el daño y seguir corriendo o atacar. En algunas ocasiones escapan de manera inesperada y sin ser vistos o descubiertos. Jason Voorhees, mejor conocido como Jason, es el protagonista multihomicida de la serie de películas de terror Viernes 13, serie del género slasher, la cual cuenta con 12 entregas hasta el momento. Jason Voorhees nació un viernes del día 13 de 1946, hijo de Pamela Voorhees, madre soltera abandonada por Elias Voorhees. Jason era un niño del que abusaban constantemente, se burlaban debido a su hidrocefalia y lo herían física y mentalmente. Fue tal el abuso en el campamento, que los compañeros de Jason lo persiguieron hasta el lago, donde cayó y como no sabía nadar, se ahogó. Los cuidadores del campamento no pusieron atención en el incidente, en lugar de hacer su trabajo. Su madre se vengó, dando así comienzo a la masacre de Crystal Lake, conocido posteriormente como el Campamento Sangriento. Más tarde, cuando Jason aparece en la película Viernes 13 parte 2, se venga de los que estuvieron involucrados en el maltrato de su infancia, cuando estaba en el campamento y por la muerte de su madre. Su primera arma fue un hacha que usaba para matar a sus víctimas, ha usado de todo, desde cuchillos de cocina, ceguetas e incluso su fuerza sobrehumana, rasgo que comparte con Michael Myers de Halloween, pero su arma principal es el machete. Se dice que es el mismo machete con el que mataron a su madre, sin embargo en algunas películas se encuentra el machete en diversos lugares. El personaje de Leatherface, o cara de cuero, proviene de la película Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas, una película de bajo presupuesto estrenada en 1974, donde pertenecía a una familia de caníbales, que se encargaba de matar a los jóvenes y cortar la carne para cenar con su despiadada familia. Se desconoce mucho sobre el origen de Cara de Cuero, pero se cree que se llamaba simplemente Jackson, cuando era preadolescente. Escapó de un hospital psiquiátrico, pero tiempo después fue adoptado por los Sawyer hace muchos años. Drayton Sawyer, el patriarca de la familia, lo adoptó como su hijo, pero se considera su hermano mayor, mientras que el hermano menor de Drayton, Nubin Sawyer, actúa como el hermano mayor de Cara de Cuero. Leatherface se caracteriza por llevar una máscara hecha de piel humana, para ocultar su deformidad y usar una motosierra para cometer los asesinatos. Es un hombre alto, fornido y sobre todo muy resistente que se expresa por medio de gestos y gritos. En la primera película, 1973, su nombre es completamente desconocido, se encarga de matar a los jóvenes para ocultar los verdaderos crímenes caníbales de sus hermanos mayores, también se encarga de empacar y guardar la carne, que es convertida en chili y barbacoa que vende su hermano Drayon, el cocinero, mientras que los huesos son para fabricar muebles. A diferencia de otros asesinos, Cara de Cuero no es de naturaleza sádica, él está bajo el control de sus hermanos, quienes en su infancia lo trataban con desprecio y odio por su deformidad, prácticamente hace todo lo que ellos dicen y sobre todo les tiene miedo. The Creeper es un personaje ficticio multihomicida de la saga de las películas Jeepers Creepers. The Creeper es caracterizado por alimentarse de órganos humanos, construir sus propias armas de cacería con partes humanas. The Creeper era un sacerdote que hizo un trato con Satanás y no cumplió. Como castigo para seguir vivo debe reemplazar las partes de su cuerpo que están gastadas o heridas con otras partes que consigue de personas que mata. Es un monstruo con rasgos humanos, así como extremidades, torso y la cabeza.
Su piel es similar a una armadura muy resistente a prueba de balazos de color gris verdoso, con enormes alas similares a las de un murciélago, y con pequeñas aletas cartilaginosas a los bordes de la cabeza que se desprenden cuando este suele mostrarse furioso. En algunas ocasiones suele disfrazarse de espantapájaros o de hombre para atrapar a sus presas. The Creeper construye sus herramientas con partes humanas, entre ellas piel, huesos, con formas similares a cuchillas shuriken, o dagas de hueso y acero. Después preserva los cadáveres de sus víctimas en lugares oscuros y deshabitados, como en algún sótano de una iglesia o en fábricas abandonadas, y preserva los cuerpos de manera que quedan totalmente sólidos. Al extraer algún órgano, cose la incisión con hilo hecho de piel humana. Atrapa a sus víctimas lanzándoles proyectiles hechos por él mismo, puede volar a distancias muy altas hasta desaparecer de la vista. Pennywise el payaso, también llamado Bob Gray y conocido por sus enemigos como Eso o It, es un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King para su novela de terror It, en la cual es el antagonista, asesino y villano principal. Fue interpretado por el actor británico Tim Curry en la miniserie Stephen King's It, y recientemente fue interpretado por el actor sueco Bill Skarsgård en las películas It e It. Capítulo 2. Pennywise es un monstruo capaz de cambiar de forma física, que principalmente toma la forma de un payaso, para adaptarse a los temores más grandes de las personas, sobre todo de los niños a los que acostumbra comerse. Pennywise no tiene forma fija, pero suele aparecerse generalmente en forma de payaso. Mientras que en la novela es descrito como una fusión entre Bozo y Ronald McDonald, vestido con un traje enteramente plateado con botones naranja. En la miniserie Stephen King's It, se le ve como un payaso calvo, con la cara blanca, pelo rojo alrededor de la cabeza, una nariz roja, una gorguera, unos tirantes amarillos con botones naranjas, y guantes blancos. De vez en cuando lleva globos en su mano. Pero en la versión del 2017 se le ve una apariencia diferente. También está calvo, con la cara blanca, pero esta vez tiene pelo naranja alrededor de la cabeza, nariz roja pintada y con un traje blanco. En numerosas ocasiones le suelen aparecer colmillos marrones y los ojos se le vuelven amarillos rodeados de color rojo para atemorizar a sus víctimas, lo que lo ha convertido en un personaje muy temido por los espectadores. Tiene un sentido del humor muy extraño. Se suele reír y contar chistes grotescos. Aunque en la película su forma real es una araña gigante, en el libro es mucho más complicado, siendo un monstruo en forma de luz, sin nombre conocido. Daniel Robitaille, mejor conocido como Candyman, es el antagonista principal de la franquicia Candyman, basada en el cuento de Forbidden del libro de antología de Clive Barker Books of Lore. A pesar de su naturaleza de asesino brutal y espíritu vengativo, Candyman tiene un pasado especialmente trágico en comparación con la mayoría de los iconos del terror, aunque es igual de peligroso y mortal que cualquier otro villano de películas de terror. Al igual que con el icono del terror anterior de Clive Barker, Pinead, el personaje de Candyman fue diseñado intencionalmente para ser muy carismático y articulado, y su principal fuente de miedo se deriva de su retorcido sentido del razonamiento. Candyman, tras ser asesinado injustamente, se convierte en un espectro vengativo que ronda su lugar de ejecución. Se alimenta de los rumores sobre su existencia, mostrando un egoísmo extremo y un complejo de divinidad, considerando a sus seguidores como congregación. En las películas, los residentes de Cabrini Green y Nueva Orleans realizan ofrendas para apaciguarlo. A pesar de su sed de venganza, su historia revela un profundo dolor por la pérdida de su amor y su hijo, lo que añade una capa de tragedia a su personaje. El Duende, es el antagonista principal de la franquicia cinematográfica de comedia y terror del mismo nombre. Es un duende codicioso que mata a cualquiera que le robe su oro. En todas las películas de Leprechaun hasta Leprechaun Bad Ghost Tour, fue interpretado por Warwick Davis, quien también interpretó a Willow of God en Willow. Recientemente, fue interpretado por Linden Porco en la nueva versión de 2018, Leprechaun Returns. El duende es un duende extremadamente sádico, agresivo, sanguinario, demoníaco, loco y peligroso que parece anhelar la travesura, la muerte, la destrucción, el caos y el oro. Su sadismo se muestra al hacer poesía espantosa mientras mata a una víctima, generalmente con magia. La principal motivación del duende es su oro.
También se muestra que el duende es codicioso y materialista, como se muestra cuando sostiene su oro por encima de todo lo demás y es, en última instancia, lo que desencadena sus alborotos asesinos que han cobrado la vida de tantas personas. La propia codicia del duende no le impide quejarse de la codicia que encuentra en los seres humanos que desean quedarse con su oro para sí mismos cuando lo encuentran. Pumpkinhead, o el demonio de la venganza, es el villano principal de la película homónima del año 1988, es la reencarnación de un alma que busca venganza a través de este horrendo monstruo que mide 3 metros de alto y que es un ser vengativo e imparable, casi imposible de detener hasta que haya matado a su víctima principal. Es ahí donde regresa a descansar, ya que no hay conjuros o armas de fuego que puedan detenerlo. El primer Pumpkinhead del año de 1957, tuvo que ver con un granjero que hizo un pacto con una aterradora bruja para conjurar a un demonio, con el objetivo de asesinar a unos adolescentes que mataron por accidente a su hijo. El segundo Pumpkinhead, fue el hijo de una mortal y un demonio temporal llamado por los hombres Pumpkinhead. En principio era un niño deforme que vivía en el bosque de manera pacífica junto a su protectora, una bruja llamada Ozzie. Pumpkinhead fue creado por el diseñador de efectos especiales, Stan Winston. El encargado de los efectos especiales de Terminator, Alien, Depredador y La Cosa, de ahí el aspecto similar a un xenomorfo. También está basado en el Wendigo, criatura del folclore americano. Benjamin Ben Willis, o también llamado el pescador, es el principal antagonista de la película I Know What You Did Last Summer, y el antagonista de la novela del mismo título. Benjamin Willis viste una gabardina de pescador y un sombrero, usa su cuello de la gabardina para cubrir su cara. Su apariencia en sí es la de un pescador de los años 50. Su arma es un garfio que usa para apuñalar y degollar a sus víctimas. Anteriormente, Benjamin Willis vivió felizmente casado junto a su mujer y ambos tuvieron como hijos a Billy y Sufie Willis. En un indeterminado tiempo la señora Willis trata de abandonar a Ben y este la asesina al enterarse de sus planes. Desde entonces se desconoce si sus hijos estuvieron al tanto de esos hechos o si Willis limpió su imagen. Años más tarde, el 4 de julio, durante el Día de Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, en el año de 1996, Sufie Willis muere en un accidente automovilístico, sobreviviendo nada más su novio David Egan. En la novela, hay muchas cosas que cambian a diferencia de la película. Como Benjamin, que su nombre real es Collinsworth Wilson, que es un bibliotecario en lugar de un pescador, y vive en California en lugar de Carolina del Norte. Estos cambios se debieron a que la escritora Lois Duncan tenía los derechos de la novela y Jim Gillespie, el director junto con el guionista Kevin Williamson, querían adaptar por completo el libro, pero la escritora no les quiso ceder los derechos. Así que tras un acuerdo solo les cedió ciertos derechos como nombres y título, así que Kevin Williamson decidió hacer su propia adaptación usando los nombres que les dio la escritora. André Toulon, es el titiritero que da vida a las marionetas mediante un antiguo hechizo egipcio. Su historia es fundamental en la trama, ya que su legado perdura a través de las criaturas que creó. Alex Whitaker, un profesor de antropología, se convierte en el protagonista principal al investigar los sucesos sobrenaturales relacionados con Toulon y sus marionetas. Dana Adley es una psíquica con la capacidad de ver el futuro, lo que la convierte en una aliada valiosa en la lucha contra las fuerzas oscuras. Entre las marionetas más icónicas se encuentra Blade, conocido por su aspecto amenazante y su habilidad para atacar con precisión. Pinead, otra de las marionetas, acompaña a Toulon en sus aventuras y añade un toque único al grupo. Pinocho, es una graciosa pero extraña marioneta, protagonista de la película Pinochio's Revenge, que perteneció a un extraño hombre que fue culpado a muerte por asesinar niños, justificando una marioneta de Pinocchio en evidencia por la razón que lo hacía.
Es el año 1973, la abogada defensor Jennifer Garrick, cree que su cliente, acusado de asesinar niños enviado al corredor de la muerte, no es culpable y está ocultando la identidad del verdadero asesino. Después de su ejecución, ella trae accidentalmente un muñeco Pinocho, que estaba enterrado junto al hijo de su cliente, de la oficina, y su hija Zoe erróneamente cree que es un regalo de cumpleaños. Slappy, The Dummy es un antagonista recurrente de la franquicia, The Goosebumps creada por R.L. Stine, y es el principal antagonista de la saga Night of the Living Dummy. Es un siniestro títere de madera que pretende maldecir a otros para que se conviertan en títeres. Es un objeto inanimado hasta que alguien lee el cántico Carrumario Donaloma Molono Carrano guardado en el bolsillo de su traje en un trozo de papel, lo que lo hace cobrar vida. En los libros, Slappy cobra vida gracias a sus dueños, que lo encuentran o lo compran. Una vez vivo, comienza a causar estragos en la vida de sus dueños, lo que hace que los culpen de todo. Lo hace para poder convertirlos en sus esclavos. Afortunadamente, pronto es derrotado, ya sea porque lo rompen o porque vuelve a dormirse. Slappy también tiene su propia serie llamada Slappy World, donde es el narrador de la historia y también el antagonista principal. A pesar de ser el antagonista principal de la mayoría de los libros en los que aparece, también se convierte en el protagonista principal o un antihéroe al salvar a los protagonistas principales de la historia. En la serie de televisión, fue interpretado por Aniko von Sawin en 3 episodios como su primer papel de villano, y Caldo en otros 2. Billy the Dummy, es el antagonista secundario de la película de terror sobrenatural titulada Dead Silence. Billy, fue fabricado por la propia Mary Shaw, que ella escribió un manual de cómo crear el muñeco perfecto, después que ella estaba haciendo su acto con Billy, pero el viejo Henry Walker, un funerario que le explica a Jaime que en su niñez cuando fue al teatro una vez la contradice que ve cómo mueve sus labios, la ventrílocua se enfada y amenaza al ignorante Henry usando su muñeco Billy. Después los pobladores saben que Mary Shaw tiene que ver con la desaparición de un niño, así que tomaron la justicia por su mano propia, la asesinaron y le cortaron más años después de su muerte. Actualmente ella regresa como un fantasma para vengarse de los involucrados que causaron su muerte y cortándoles la lengua como ellos hicieron con ella. Fax, es el principal antagonista de la película de terror psicológico de 1978 Magic. Es un muñeco de ventrílocuo con la voz del propio Corky Withers e interpretado por el actor Anthony Hopkins, quien también interpretó a Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes, a Henry Wilcox en Oarsend y a Ted Crawford en Fracture. Fax, es la segunda personalidad sociópata de Corky en la película, la cual es grosera, vulgar y desagradable. Corky en realidad sufre un trastorno de identidad disociativo y utiliza a su muñeco llamado Fax para representar su segunda personalidad. Cuando su agente, Ben Greene, le dice que antes de salir en televisión, tendrá que pasar un examen médico, Corky decidirá huir de la ciudad para que nadie se dé cuenta de que delira. A medida que avanza la película, la personalidad de Fax toma cada vez más control y empuja a Corky a cometer actos horribles, como matar a su empresario Ben o a Duke para que no descubran su fuga y el empeoramiento de su estado mental. Al final, Fax intenta convencer a Corky de que mate a Pep, pero Corky se niega y se suicida, provocando su desaparición y la de Fax. Victor Crowley, es el antagonista principal de la película, Hatchet. Es quien le da vida a la leyenda del monstruo de Bayou, quien asesina a las personas que han hecho cosas malas en su vida. Aunque a Victor no le importa mucho, él asesina a quienes se interpongan en su camino. Victor fue un niño que nació con una deformidad y fue aislado de la humanidad conviviendo con su padre en una cabaña del Bayou. Su padre lo alimentaba, lo cuidaba y lo amaba, hasta que en una noche de Halloween, unos bravucones que se metían con él, acabaron con incendiar la cabaña con el pobre Victor dentro, y su padre, para intentar salvarlo, golpea la puerta con su hacha. Que esta por mala suerte acaba clavada en la cabeza del pobre Victor.
A partir de aquello comienza la leyenda, todos creen que aquel ser deforme murió en el incendio, pero no es así, y todos los que se rieron de él, incluso la humanidad misma que lo rechazó, van a pagar las consecuencias. Victor Crowley es considerado uno de los primeros personajes tipo slasher de la época moderna, junto con Jeremy Melton, Jeepers Creepers y el Bo Heyman. Frowny es un payaso demoníaco que come niños y el principal antagonista principal de la película de terror del 2014, Clown, o el payaso del mal. Fue interpretado por el famoso director de cine y productor Eli Roth, mientras que Ken McCoy es interpretado por Andy Powers. Ken McCoy, un agente de bienes raíces, organiza una fiesta de cumpleaños para su hijo Jack, pero el payaso contratado no llega. Para salvar la fiesta, Kent usa un viejo disfraz de payaso que se encuentra en un ático. Sin embargo, el traje se adhiere a su piel y transforma su personalidad, despertando instintos demoníacos. Kent busca al anterior propietario del disfraz, Herbert Carlson, quien también sufrió sus efectos. Finalmente, Kent devora a una víctima y su esposa Meg intenta liberarlo del demonio. Tras una lucha, Meg mata a Kent para salvar a su hijo antes de que el traje sea confiscado como evidencia. Richard Gringle es un hombre alcohólico que se sostiene en su trabajo como payaso para niños, autonombrándose como el payaso más divertido. Llega tarde al cumpleaños de Tom y debido a su alcoholismo muere accidentalmente por las bromas de los niños. Richard Gringle es un payaso llamado Stitches, quien llega tarde al cumpleaños de Tom e intenta entretener a los niños, pero en cambio ellos lo ridiculizan. Uno de los niños llamado Vinny ata los cordones del payaso, lo que le hace tropezar y caer sobre un cuchillo de cocina, causándole la muerte. 6 años después, Tom se está preparando para su 17º cumpleaños, dudando entre la idea de hacer una gran fiesta, decide en vez invitar solo unos pocos amigos. En última instancia, se hace una gran reunión y Vinny distribuye en secreto muchas invitaciones más a través de internet. Tom, Vinny, Richie y Bulger, todos los cuales habían estado presentes cuando murió Stitches. Mientras los invitados preparan la casa, Stitches vuelve a la vida y sale de su tumba. Es considerado actualmente una película moderna de culto. A pesar de la baja audiencia en América, pero fue un éxito rotundo en Europa. Bo Heyman, conocido también como el Hombre del Saco, es el antagonista principal de la película Bo Heyman. Una entidad que probablemente proviene de las antiguas leyendas de Mesopotamia, del extraño espíritu que reclamaba almas para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Durante su infancia, Tim Henson de 5 años fue testigo de que su padre murió por el Bo Heyman, una entidad del mal que se manifiesta por medio de tus miedos. Desde entonces, se mudó con su tío, el hermano menor de su padre, había tomado las precauciones para asegurarse de que el Bo Heyman no lo atrapara, entonces decidió dormir en un colchón en el suelo, la eliminación de todos los armarios de su casa y mantener toda su ropa ordenada en un cajón de la cómoda. La primera película fue neozelandesa y fue filmada en Nueva Zelanda y en Los Ángeles, California, pero sus 2 secuelas fueron películas netamente norteamericanas y sus historias se desarrollan en Estados Unidos de América. El Bo Heyman sirvió de inspiración para crear al Coco, de la película llamada Siniestro. Es considerado uno de los primeros slasher de la nueva generación junto con Jeremy Melton, Victor Crowley y Jeepers Creepers. El demonio, también conocido como Freddy Krueger el Ente, es un personaje y el principal antagonista de la nueva pesadilla de Wes Craven. Fue creado por Wes Craven, como una nueva versión del personaje original y al igual que el personaje original, fue interpretado por Robert Englund. Freddy Krueger fue rediseñado ligeramente para esta película, luciendo más demoníaco que antes. Otra adición al personaje fue una garra de aspecto más orgánico. Mientras que en la versión original, la garra era un arma creada por Freddy, esta garra parecía ser parte de su cuerpo desde el principio. Estaba vestido como el Freddy original, con pantalones de cuero, un suéter de rayas rojas y verdes y un sombrero de fieltro. Sin embargo, su traje fue actualizado con una gabardina oscura. Freddy Krueger era una entidad demente, creyéndose real y por esta convicción y una fuerte voluntad, fue capaz de manifestarse.
Al igual que el personaje en el que se basó, era un asesino en serie sádico al que le encantaba manipular y aterrorizar antes de matarlos. Debido a su naturaleza anómala, no podía hacer ninguna distinción entre ficción y realidad y en base a esto, la villana Heather Langenkamp, creyendo que era Nancy Thompson, la mató en múltiples ocasiones. Al igual que su contraparte ficticia, se especializó en niños, es decir, Dylan. El hombre invisible, o como era conocido por los lugareños de la taberna el hombre sin sombra, es el principal antagonista de la película del mismo nombre. El suero de la monocaína, que fue un invento para curar enfermedades mortales, fue lo que le provocó la invisibilidad, su fuerza sobrehumana y hostilidad como efectos secundarios, haciendo en sí un hombre que se corrompió provocando el caos. Epping, en West Sussex, Inglaterra, 1933. Cuando la llegada de un misterioso forastero buscando alojamiento en la posada local, The Couch and Horses, despierta la curiosidad y el miedo de los lugareños. También, este personaje es considerado por muchos uno de precursores del género slasher. El extraño hombre viste un grueso abrigo largo y guantes, y lleva la cara completamente cubierta por vendas, grandes gafas y un sombrero de ala ancha. Este forastero es extremadamente solitario y exige permanecer a solas, empleando la mayoría de su tiempo en su habitación trabajando con aparatos de laboratorio y sustancias químicas, atreviéndose a salir solo de noche. Pronto se convierte en la comidilla del pueblo al poner nerviosos a sus habitantes. El hombre alto, es un personaje ficticio y el principal antagonista de la serie de películas de terror Fantasma. Jebediah Morningside es el sanguinario, maquiavélico e implacable ente maléfico de la saga de terror Fantasma, conocido más bien como el hombre alto. Es un ser parecido a un ser humano masculino que mide 1,93 metros, se piensa que es un ser originario de una dimensión primordial, habitado por seres malignos y antiguos. Su función es procurar cuerpos muertos para convertirlos en sus sirvientes, una especie de enanos que incuba en esa dimensión encerrando los cuerpos en botes. Además captura humanos para sacarles su cerebro y crear centinelas, unas bolas metálicas voladoras especialmente diseñadas para trepanar cabezas y que son a su vez una especie de seres que desean poblar el mundo. La mayoría de las víctimas de Detalman son convertidas en zombies enanos, como sus sirvientes y secuaces para conquistas y secuestrar personas, pero lo más importante, son también su ejército para las próximas conquistas. En las siguientes películas, son nombrados como duendes infernales y son mejorados que los anteriores, ya que se va perfeccionando a través de sus horrendos experimentos, sumado a un lavado de cerebro. Harry Warden, también conocido simplemente como El Minero, es el principal antagonista de la película de terror de 1981 My Bloody Valentine, y su remake de 2009, My Bloody Valentine 3D. Fue interpretado por Peter Cooper en la versión original y por Richard John Walters en su remake. Harry Warden fue un minero que quedó encerrado junto con sus compañeros en la mina donde trabajaban a causa de una explosión que causó un gran derrumbe, esto por culpa de los supervisores que no controlaron el nivel de gas al querer ir a celebrar la fiesta de San Valentín. Al no tener nada que comer, Harry terminó por asesinar a los demás y cometió canibalismo para sobrevivir, algo que lo dejaría desquiciado, haciendo que un año después realizara una matanza en el día de San Valentín, pero al final fue capturado y enviado a un psiquiátrico. Mientras tanto, Axel Palmer era tan solo un niño cuando presenció cuando Harry asesinaba a su padre, quien resultaba ser uno de los dos supervisores que causaron la explosión, lo que lo dejó con un gran trauma. Ya de adulto conseguiría un trabajo de minero y a una novia llamada Sarah, viviendo feliz hasta que el pueblo decidió volver a celebrar San Valentín después de tantos años desde los asesinatos originales, lo que hizo Axel que reviva su trauma y como consecuencia llegue a crear una segunda personalidad, Harry, por lo que se hizo pasar por este último para matar a cualquiera que celebre esta festividad. El oficial Matthew McConaughey es el principal antagonista y pieza central de la trilogía de Maniac Cop.
Originalmente era un oficial de policía de Nueva York que fue acusado por sus superiores corruptos y el alcalde Harry Killium. Fue condenado por violar los derechos de las personas y enviado al centro penitenciario Sing Sing, donde había encarcelado a muchos otros criminales. Mientras se duchaba, 3 prisioneros lo atacaron brutalmente. La novia de Cordelia, Sally Noland, se enteró de su convicción e intento de quitarse la cara, pero solo se mutiló. Cordelia aparentemente estaba vivo, pero murió y aparentemente muerto legalmente y, en lugar de ser enterrado, fue puesto en libertad bajo la custodia de Sally. Cordelia, enfurecido por ser enmarcado, y ahora no muerto, emprende una sangrienta misión de venganza contra los responsables de su encuadre, y contra cualquier otra persona que se interponga en su camino. Joe Smith es el villano principal de la adaptación de Stephen King de 1992, de Lawnmower Man, y su secuela de 1998, Lawnmower Man 2. Joe Swart. Joe Smith, un hombre con discapacidad mental, es dejado al cuidado de la iglesia por sus padres. A pesar de las amenazas, vive su vida y trabaja como cortador de césped, donde hace amistad con Peter Parquette. El Dr. Lawrence Angelo lo elige para un experimento cibernético que lo vuelve más inteligente, pero también lo lleva a buscar venganza contra quienes lo maltrataron. Con nuevos poderes, Joe intenta dominar el mundo, pero es detenido por Angelo. Después de una explosión en el laboratorio, es rescatado y planea traicionar a la compañía que lo salvó, buscando controlar el ciberespacio antes de ser finalmente detenido por el Dr. Tracy Peter, decidiendo redimirse al final. Butterfield es un seguidor de Nix, de cuyo culto de magia negra es miembro, y es un villano en la película de terror de 1995 El Señor de las Ilusiones. Fue interpretado por J. Trevor Demond cuando era adolescente y por Barry Del Sherman cuando era adulto. Todo comienza en el desierto de Mojave, California, en 1982, dentro de una casa que se ha convertido en la sede de un culto dirigido por un hombre llamado Nix. Nix tiene la capacidad de utilizar magia real y no solo meras ilusiones. Mientras predica, les dice a sus seguidores que lo han llamado el puritano, debido a un extraño fuego que mostró que alguna vez eligió, y les dice a todos que su destino es limpiar el mundo. Un joven seguidor llamado Butterfield llega a Nix y le informa que un hombre llamado Eswan está allí. Eswan y los demás formaban parte del culto, pero se marcharon y ahora vuelven para detener a Nix, que ha secuestrado a una joven y planea matarla. Afuera, en el desierto, Eswan y sus amigos Pim, Quaid y Jennifer empiezan a caminar hacia la casa mientras cargan y amartillan sus armas, preparándose. Después de algunos enfrentamientos relativamente no violentos con otros cultistas, Butterfield escapa y Eswan es atacado por Nix, quien usa sus poderes, clavando sus dedos en la cabeza de Eswan y mostrándole la visión de carne con los ojos de un dios, lo que altera su percepción, haciéndole ver a sus amigos como figuras monstruosas y aterradoras. Eswan arroja su arma y ataca a sus amigos. De repente, Nix recibe un disparo por detrás de la niña secuestrada, y luego Quaid y Jennifer lo derriban al suelo disparándole. Eswan sale de su visión y saca una máscara de hierro que hizo para atar a Nix. Una vez que la máscara ha sido montada en la cabeza de Nix, se agita violentamente durante unos momentos y parece morir. Eswan declara que lo enterrarán tan profundamente que nadie lo encontrará nunca. Mientras el culto de Nix contemplaba la muerte de Nix, Butterfield corrió fuera del recinto del culto y luego se detuvo, mirando hacia atrás para ver lo que sucedió allí. Juró vengar el asesinato de su mentor. Millard Findlanger, mejor conocido como The Gingerbread Man, es el principal antagonista de la serie Gingerbread Man. Fue interpretado por Gary Busey en la primera película, John Bullich en la segunda película, William Butler en la tercera y Bob Ramos en el crossover. Millard Findlanger apareció por primera vez en la película Gingerbread Man, una parodia de comedia de terror no clasificada del clásico cuento infantil de Gingerbread Man, solo mientras Gingerbread Man estaba dirigido a niños, Gingerbread Man no.
Millard era un infame asesino en serie, armado que atacaba a las panaderías y robaba de las cajas registradoras, mientras disparaba a todos los clientes y empleados con los que se encontraba. Un día, fue capturado y juzgado donde una de sus víctimas, a quien dejó vivir, sirvió para testificar en su contra. Gracias al testimonio de la persona, Findlanger fue declarado culpable y asesinado en una silla eléctrica, pero después de su muerte, su madre igualmente malvada lo trajo de vuelta a la vida como un hombre de pan de jengibre poseído, para que pudiera vengarse de la mujer que testificó contra él en corte. Regresó y mató a más personas como Ginger de Adman antes de ser asesinado por segunda vez. En la secuela, su madre lo trajo de regreso y lo envió a Los Ángeles, para que pudiera tratar de encontrar una manera de transferir su alma a un cuerpo humano y renacer, para poder matar a más personas como humano nuevamente, pero se detuvo y se quemó hasta quedar crujiente. Sin embargo, cuando terminó la película, un hombre sin hogar se comió sus restos y se hizo poseído. Regresa en la tercera película Ginger de Adman, Saturday Night Cleaver. Su única salvación es recurrir a la ayuda del maldito Bong. Es una galleta dura contra una madre mal viajera cuando los dos titanes del terror libran una guerra en el mundo Bong. Las apuestas nunca han sido tan altas. El Dr. Gangrene es un científico loco despiadado que no se detendrá ante nada para gobernar el mundo. En la película número 2 de El ataque de los tomates asesinos, se revela que él es responsable de la primera guerra del tomate. Gangrene creó los tomates en algún momento alrededor de 1978 y luego envió a sus tomates a gobernar el mundo, pero fracasaron porque los tomates no podían soportar la canción Puberty Love. La canción hizo que los tomates se encogieran y luego la gente que quedó en el mundo comenzó a pisarlos. En la película número 2 se revela que Gangrene ha estado convirtiendo tomates en humanos con el poder de la música, el tipo de canción, el tipo de tomate. Pero todo parece ir según lo planeado hasta que Chad Findlater y su amigo intentan rescatar al tomate más querido de Gangrene, Tara. Su plan se frustra y es arrestado. Keerat es una de las dos antagonistas principales de la película de comedia de terror canadiense de 2020 Slaxx. Es una poseída de la India que causa estragos en una tienda de ropa para vengarse de su muerte. En su vida pasada, Keerat se mostró dedicada a su trabajo como trabajadora de un campo de algodón. Sin embargo, después de su muerte se volvió despiadada y vengativa, matando a personas de manera brutal sin pensarlo dos veces e incluso comiéndoselas, habiendo perdido la mayor parte de su humanidad. Aunque era despiadada, seguía siendo amable con las personas que eran amables con ella. Cuando Libby y Shruti intentaron ayudarla, Keerat fue muy cooperativa con ellas. Incluso salvó a Libby de Craig cuando la atacó. Robert Dectire es el protagonista principal de la película de comedia de terror de 2010 Rubber. Es un neumático de caucho común y corriente que cobra vida y mata a personas usando poderes psíquicos. Robert nunca tiene una personalidad real ni líneas de diálogo, pero se muestra que es evidentemente destructivo en sus formas. También se muestra que es un objeto sádico cuando se deleita en volarle la cabeza a la gente con sus habilidades telequinéticas. Robert, un neumático abandonado en el desierto, cobra vida y comienza a rodar, aplastando objetos y animales. Descubre su poder psíquico destructivo al hacer explotar cabezas humanas, convirtiéndose en un asesino en serie. La policía intenta detenerlo con una cacería de neumáticos, pero sus esfuerzos fracasan. Finalmente, el sheriff Chad le dispara, pero Robert se reencarna en un triciclo y continúa su ola de asesinatos, seguido por otros neumáticos que cobran vida, hasta llegar a Hollywood. Los Killer Clowns, o payasos asesinos del espacio exterior, son los principales antagonistas de la película de terror de 1988 Payasos asesinos desde el espacio exterior. Son una raza extremadamente maliciosa de extraterrestres peligrosos que se asemejan a versiones muy mutadas de payasos de circo del espacio exterior. Los Killer Clowns fueron interpretados por Steve Rockhold, Michael Arrington Burris, Geno Ponza, Scott Beatty, Paula Ley, Dennis C. Walsh, Jenny Eudini, Charles Chiodo, Carl Schaeffer, Paul Parsons, Jimmy Locust, Mitch Ryan y Greg Sikes.
En Killer Clowns from Outer Space, una nave espacial en forma de carpa aterriza en Crescent Cove, California, desatando el caos con sus letales dispositivos. Los clowns capturan humanos, convirtiéndolos en palomitas o atrapándolos en algodón de azúcar. Los héroes, Mike y Debbie, junto con el oficial Dave, luchan contra los clones, descubriendo que su debilidad son sus narices rojas. Tras rescatar a Debbie y enfrentar al gigantesco clowncilla, logran derrotarlo. Aunque escapan de la explosión final, queda la incertidumbre sobre la existencia de más clowns en el universo, anticipando una posible secuela. Lily, o teóricamente Lilith, es la antagonista principal del corto Amateur Night de la película antológica de metraje encontrado de terror V/H/S y la antagonista secundaria titular de su película derivada Siren. Lily parece ser una chica introvertida. Mira torpemente a Clint e ignora la mayor parte de su entorno. Sigue repitiendo que le gusta, en un susurro silencioso, lo que la hace difícil de entender. Parece ser fácil de convencer y un poco ingenua mientras sigue a 3 hombres a su habitación de motel con poca persuasión. En la habitación del motel, se revela que tiene un lado lujurioso y sediento de sangre en su personalidad. Cuando Shane intenta salirse con la suya con ella, rápidamente toma el control y se arrastra sobre él e intenta desvestir a Clint para tener un trío. Pero si no le gusta a alguien, le sisea y cuando sus deseos son ignorados, dañará al perpetrador. Como no le gusta Shannon y Patrick, los mata a ambos. También Thorn, o como es conocido bíblicamente como el Anticristo, es el antagonista principal de la saga de películas de Omen. Es un hombre de 32 años de edad, que a lo largo de su infancia y adolescencia experimentaba que las fuerzas del mal lo protegían, debido a su linaje, es el hijo de Lucifer, hasta que ya adulto aceptó por completo su destino. Debido a su herencia impía y a su destino como el Anticristo, también poseía varias habilidades y debilidades dañinas e impías. Podía hacer que las máquinas se estropearan o dejaran de funcionar y podía hacer que las personas tuvieran visiones horribles y desarrollaran aneurismas. También conocía una gran cantidad de información sobre prácticamente todos los acontecimientos históricos conocidos. También se demostró que Damien era aparentemente inmune a todas las enfermedades mortales mayores y menores, desde resfriados y varicela hasta envenenamiento químico, y que las 7 dagas de Megido son las únicas armas que podrían hacerle daño, e incluso entonces, también tuvo que ser asesinado con las 7 dagas en un altar de la iglesia, para destruir su cuerpo e incapacitar su alma. Podía hacer que las personas vieran a los demás como alguien más, y también podía controlar animales como perros y caballos. Debido a su estatus y linaje satánico, Damián temía profundamente a las iglesias cuando era niño y sintió incomodidad y dolor cuando se formó la segunda estrella de Belén durante la segunda venida de Cristo. A pesar de su herencia satánica, también parecía capaz de formar una conexión con alguien ya que estaba genuinamente apegado a su primo, Mark, considerándolo como un hermano, y la primera manifestación de los poderes de Damien cuando era preadolescente fue atormentar a un matón que había estado acosando a Mark, aunque el matón también lo acosó antes. Después de que Damien abrazó su destino malvado, trató de convencer a Mark de que se uniera a él. Sin embargo, después de las repetidas y firmes negativas de Mark, Damien lo mató, pero lo llenó de dolor. Pero esto todavía no le impide continuar, ya que le mintió a su familia sobre su muerte, y en Omen III, parece superar ese dolor y aceptar completamente su posición como el Anticristo. Edith Brennan, también conocida como Mama, es la antagonista principal de la película de terror de 2013 del mismo nombre. Es un fantasma femenino malévolo con poderes sobrenaturales. Se considera a Mama como una madre amorosa y demuestra un buen conocimiento al jugar y cuidar de Victoria y Lily. Sin embargo, en momentos en que Annabelle interfiere, Mama puede volverse enojada, insaciable y extremadamente celosa, a menudo tratando de proteger a sus hijos adoptivos y arremetiendo violentamente, lo que corresponde a su lado malévolo.
Mamá, que antes era una mujer hermosa y delgada de pelo largo, se convirtió en una figura monstruosa y esquelética de piel grisácea, extremidades frágiles y descoyuntadas y dedos largos y afilados. También tiene un par de ojos azules redondos y brillantes, y un cabello sucio que fluye de una manera etérea y misteriosa. Lleva un sencillo vestido oscuro que se hizo más andrajoso y flotante al igual que su cabello. Como fantasma, Mama demostró ser capaz de poseer una gran cantidad de poderes espectrales, el más infame de los cuales es su habilidad para volar. Se la ve usando la posesión una vez, y puede esconderse en las sombras, además de poder transformarse a través de la forma y el tamaño. Tak es una entidad demoníaca extradimensional llamada Waisin que existe dentro del universo de Stephen King. Actúa como el antagonista principal en las novelas Desperation y The Regulators, que pueden considerarse novelas de Dwiner, ya que se desarrollan en mundos paralelos. A diferencia de la mayoría de las fuerzas del mal en el universo de Stephen King, Tak es incorpóreo y parece ser completamente incapaz de formar un cuerpo por sí solo, al menos en la Tierra. En Desperation, Tak posee los cuerpos de los seres vivos, que se desgastan rápidamente debido a las tensiones que las energías de Tak aparentemente colocan en el tejido vivo. En el mundo paralelo Tierra de The Regulators, Tak se apodera parcialmente de la mente de un niño autista llamado Sedgarin, pero la conciencia del niño permanece dentro del cuerpo anfitrión, a diferencia de las mentes de los poseídos por Tak en Desperation. En ambos casos, la criatura se manifiesta en la dimensión de la Tierra a través de un punto de entrada, llamado Indy, en el fondo de un pozo muy profundo en China Pit, un pozo de mina abandonado pero recientemente reabierto en la ciudad de Desperation, Nevada, ubicada cerca de las montañas de Satoya. En Desperation, el cuerpo físico de Tak está ubicado en otra dimensión, donde Tak aparentemente está atrapado con solo una pequeña abertura en el Indy que lo conecta con el universo exterior. Sin embargo, en The Regulators, la totalidad de la forma de Tak consiste en una niebla intangible con motas rojas brillantes por todas partes, aunque esta niebla también se originó en China Pit. En ambas novelas, Tak parece incapaz de moverse en la dimensión de la Tierra como un espíritu incorpóreo que deambula libremente durante mucho tiempo sin un anfitrión corpóreo. Jason X, es el icónico antagonista de la serie Viernes 13, caracterizado por su implacable naturaleza de asesino en serie. En la película Jason X 2001, se presenta como un ser casi indestructible, resucitado en un futuro lejano y mejorado con tecnología avanzada. Su apariencia incluye una máscara de hockey y un machete, símbolos de su legado de terror. A lo largo de la película, Jason persigue a un grupo de jóvenes en una nave espacial, dejando un rastro de violencia y caos, mientras que su capacidad para adaptarse y sobrevivir lo convierte en un adversario formidable.